escuchar, Señor, lo que se enseña tan abiertamente, a veces del púlpito, pastores, Señor, que le dan permiso a la congregación para que sigan haciendo lo malo y excusen sus pecados. Nos da tristeza, Padre, porque realmente el pecado nos separa de ti, quita el poder en la vida cristiana, Señor. Cuando excusamos lo malo, incluso nuestras oraciones son abominación delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Padre, en estos momentos por tu iglesia, por tu pueblo alrededor del mundo, que tú, Señor, derrames tu espíritu y que tú, Señor, seas el que intervenga, que tomes la obra en tus manos, Padre, y que cumpla, Señor, aquello que tú has predicho que va a ocurrir, que va a haber un gran zarandeo dentro de tu pueblo. Nos da tristeza saber de que tantos, Señor, se van a perder, tantos, Padre, que antes hemos tenido la verdad delante de nuestros propios ojos, que hemos podido estudiarla, que hemos podido, Señor, ponerla en práctica. Nos perderemos, Señor, se perderán, porque, Padre, no hemos amado la verdad. Y queremos pedirte en el nombre de Cristo de que a todos nosotros nos des un amor profundo por la verdad y estar dispuestos, Señor, a sacrificarlo todo por vivir aquella verdad. Y ahora, Padre, pedimos que tú nos enseñes, nos guíes, Padre, abra nuestros ojos para que veamos la hermosura de lo que estudiamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, donde estamos estudiando la experiencia de los 144.000, el canto de los 144.000, que es un canto de su propia experiencia. Se nos muestran dos cantos de los 144.000, uno está en el 14 y el otro está en el 15. Uno se nos dice que nadie lo conoce, el otro se nos dice que es el canto del Cordero y de Moisés, que es el canto de la victoria que se ha obtenido. Cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaron el canto de Moisés. Ahora los 144.000 cantan el cántico del Cordero y de Moisés. Solamente ellos pueden cantarlo. Dice el versículo 2, hay una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, 14:2. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie puede aprender el cántico sino aquellos los de la tierra. Así que el canto es un canto que puede aprender, porque nadie más va a tener la experiencia que han tenido este grupo de los 144.000. El canto tiene algo que ver con su experiencia de haber sido redimidos de entre los de la tierra. Cada vez que vemos a la iglesia en el libro de Apocalipsis, la vemos cantando. En el capítulo 7, se nos muestra también a la iglesia en su totalidad, la gran multitud. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz del capítulo 7, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y en ese canto que ellos aclaman, que es un canto de salvación, se encuentra la iglesia ante el trono de Dios. La iglesia ha de cantar incluso en los momentos más difíciles, porque los 144.000 se nos presentan en el contexto de la persecución. Y ellos están cantando, han obtenido la victoria, y eso es lo que los lleva a cantar. A pesar de que se vea la iglesia en el cielo, los 144.000 aún están en la tierra. No se nos ha mostrado todavía la segunda venida de Cristo. Así que pero ya están victoriosos, están con Cristo, están en el monte de Sión a través de Cristo, y ellos cantan ante Dios. En el medio de los momentos más difíciles, ellos han aprendido a cantar, a gozarse ante el Padre.
y cantan este cántico nuevo. Es interesante, es un cántico nuevo, ya lo hemos hablado antes, de que el culto nuestro, nuestro culto de adoración, ha de incluir cantos nuevos. Siempre el libro de Salmos se nos insta a cantar cantos nuevos. No nos hemos de quedar porque no hemos de ofrecerle a Dios música mundana. Tampoco hemos de quedarnos simplemente en cantar cantos antiguos. Y es ahí, yo pienso que hay una debilidad en el culto adventista conservador, en el cual muchas veces no instamos a jóvenes, a aquellos que tienen el don de la poesía, de la música, a crear cantos que expresan nuestra fe, pero la expresan en una manera nueva. Expresan la fe adventista de una manera no mundana. La música no ha de ser mundana, pero ha de ser nuevos cánticos nuevos que las congregaciones aprenden para alabar a Dios. Tristemente, los cantos nuevos que muchas veces cantamos son cantos más carismáticos o de otras denominaciones que no expresan claramente nuestra fe, y muchas veces la música que los acompaña deja mucho que desear. Entonces, hemos de instar en las congregaciones locales, si hay gente que tiene el don de la poesía, a que escriban cantos y se les ponga música que expresen nuestra fe de una manera nueva, de una manera atractiva, un cántico nuevo. Ellos lo cantan, es el cántico de su victoria. Han tenido una victoria maravillosa um, uh, por toda la iglesia. La victoria de los 144,000 es adjudicada a toda la iglesia. Ellos representan a toda la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso cantan el cántico de Moisés, el Antiguo Testamento, y del Cordero, el Nuevo Testamento. Así que en ellos la iglesia obtiene la victoria final, toda la victoria. Pero por supuesto, ellos en forma individual son un grupo especial ante los ojos de Dios. Y de esa manera serán ellos por todas las edades recordados y manifestados. Han sido un grupo especial. Han tenido la victoria total. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí comienza la descripción de los 144,000 en el capítulo 14. Tenemos una descripción de los 144,000 en el capítulo 7, que es bastante extensiva, exhausta, a través de los nombres de las tribus que representan de Israel, como ya lo vimos anteriormente. Pero aquí comienza una descripción del por qué ellos han obtenido la victoria. Y lo primero que se nos dice es que ellos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La palabra contaminaron nos guía directamente a Daniel capítulo 1, donde Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey y con la bebida del rey. Entonces los 144,000 tienen la experiencia de Daniel, son fieles a Dios y ellos deciden no contaminarse. Ahora, ¿por qué con mujeres? Dice que son vírgenes. La virginidad en la Biblia es una actitud espiritual de tener una fe. 144,000 mantienen una fe pura en el contexto de un ataque de prostitutas al campamento adventista, al campamento del pueblo de Dios. Nosotros ya hemos estudiado eso en detalle cuando estudiamos Daniel capítulo 11, versículo 41, que predice un ataque de Babilonia al remanente. Entonces, los 144,000 se nos ilustra aquí, se los exalta a ellos como los que mantienen su fe sin contaminación, mantienen la fe pura. Ya lo vimos en Génesis capítulo 6, en Números 25, que la Biblia predice que va a haber una unión entre el pueblo de Dios y las iglesias que tienen una fe caída, que tienen una fe impura.
En Génesis 6 vemos a la iglesia, a los hombres de Dios mezclándose con las mujeres del mundo. En Números 25 vemos a las sacerdotisas del culto de Baal introduciéndose al pueblo y llevándolo a la apostasía. Entonces, eso está predicho y eso es lo que nuestros ojos están contemplando dentro del pueblo de Dios. Y los que tengan la victoria son aquellos que no fueron contaminados con las doctrinas falsas de Babilonia. Por eso se los llama vírgenes y que no han sido contaminados y que no son contaminados con el estilo de vida de las religiones caídas. Dios nos ha dado a nosotros un estilo de vida que nos identifica. Nuestras doctrinas son especiales, nuestro estilo de vida nos identifica. Entonces, todo aquello es lo que Dios nos ha otorgado para, para ¿cómo se llama?, representarle a Él en el medio de una generación que ha abandonado a Dios. Y por supuesto, tristemente, lo que el pastor estuvo enseñando dentro de aquella semana que él tuvo, él está proclamando a palabras bien fuertes, le está diciendo a todos, incluso a Dios, que yo ya no tengo la fe pura, he dejado de ser virgen. He sido contaminado con las doctrinas de Babilonia. Eso es lo que él está diciendo. Abiertamente él está proclamando su rebelión contra la verdad que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que llamamos zarandeo, cuando nos vamos abiertamente por nuestras decisiones poniendo de un lado o del otro del campamento. Los 144.000 en el medio de la gran presión de la persecución de todo el mundo sobre el pueblo de Dios, mantienen su fe pura. Mantienen una fe que no ha sido contaminada. ¿Y cómo podemos mantener esa fe pura? Bueno, primero hemos de aprenderla, hemos de estudiarla por nosotros mismos, hemos de escudriñar la Biblia y el espíritu de profecía, y no hemos de aceptar nada que esté afuera de ello. Simple, esa es la única manera de mantener una fe pura, aceptar nada que contradiga, que esté afuera de lo que Dios nos ha dado en su palabra y en el espíritu de profecía. Esa es la manera de mantener fe pura, porque Dios nos dio las guías de la Biblia y a nosotros el beneficio de tener el espíritu de profecía para que podamos mantener nuestra fe y que no aceptemos las errores que vienen de Babilonia. Entonces, el versículo 4 nos muestra claramente que la iglesia va a confrontar un ataque directo de falsas doctrinas y falsas prácticas que provienen de Babilonia. Babilonia es definida en el capítulo 17 como la unión de la madre prostituta y las hijas. Babilonia es dedicada a hablar claramente definida como un sistema de prostitución. Se han prostituido porque han perdido su fe, ya no tienen una fe virgen, no tienen una fe pura. Ellos profesan una fe contaminada. Por eso son prostitutas. Y entonces, si los 144.000 son identificados como vírgenes, ¿qué pasó con los otros? Bueno, van a haber muchos que van a perecer como mártires, que también profesaron una fe virgen, pero ellos perecen como mártires. Y van a haber muchos que van a abandonar la fe. Y lo que está ocurriendo ahora está preparando para aquello. Está preparando para aquello, porque claro, el ataque del sábado, algo muy sencillo, ir debilitando nuestra actitud en cuanto al sábado. Eso es lo que hacen estos pastores con esas declaraciones. Bueno, no hay nada malo en hacer esto y lo otro. Entonces, eventualmente, cuando venga la presión del mundo sobre el sábado y el asunto del domingo, van a haber muchísimos que van a usar esos argumentos para darse permiso de violar el sábado y creer que aún lo están guardando, que aún están siendo fieles a Dios. Una fe pura es lo que hemos de mantener, porque lo que nosotros creemos determina la manera que nosotros actuamos.
Entonces, el profesar una fe pura me va a llevar a vivir una vida pura. La verdad no tan solo ha de ser creída, la verdad ha de ser practicada. Y ya por décadas dentro de la iglesia se ha ido poniendo, destruyendo la, la, nuestra fe pura. Se ha atacado el asunto del santuario, ¿cómo se llama? El juicio investigador, nuestro estilo de vida, ya sea la vestimenta, la comida. ah, Se ha disminuido la importancia del mensaje de los tres ángeles y así se va menoscabando, sacando de a poquito a, lo que vamos creyendo de generación en generación y entonces no parece nada de lo que recibimos y eso es lo que nosotros hemos de proteger. No hemos personalmente de permitir que se nos saque, que se nos quite aquello que Dios nos ha otorgado como pueblo, que nos identifica como pueblo. Nosotros no somos bautistas, no somos pentecostales, no somos presbiterianos, nosotros somos adventistas del séptimo día y hemos de mantener aquello que nos identifica como adventistas del séptimo día, que son las doctrinas que Dios nos ha otorgado, la fe que Él nos ha dado. Y eso es lo que eventualmente Dios, una apostasía terrible, ellos mantuvieron su fe. Es lo primero que los identifica a ellos. Tienen una fe pura, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Um, Luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces ahora se identifica la razón por la cual ellos pudieron mantener una fe pura, es que ellos murieron a sí mismos, no tienen voluntad propia. Ellos se han sometido al Cordero y ellos siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero los guíe. Y eso comienza en la tierra y va a ser la verdad por la eternidad. Ellos van a ir con Cristo por todos lados en el universo. Van a ser los primeros frutos, como luego se nos indica. Entonces, en el capítulo 7 de Apocalipsis, se los identifica como siervos. Dice el versículo 4. No, versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Entonces los 144,000 se les da el título que se le dio a Moisés, a Josué, que Pablo usaba. Es un título de honor, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Un siervo es alguien que se ha sometido totalmente a la voluntad de otro. El siervo no tiene voluntad propia. Entonces esto demarca el hecho de que ellos han muerto con Cristo, han sido crucificados con Él, se han unido a Él totalmente, han tomado el yugo, han participado de la experiencia de la muerte propia. Entonces ahora ellos no tienen su voluntad, ellos siguen a Cristo, son siervos de Él, hacen su voluntad, son perfectamente obedientes porque un siervo no tiene el lujo de desobedecer. Estos son los que siguen al Cordero, el capítulo 14, versículo 4, por donde quiera que va, ellos siguen al Cordero, donde quiera que va. Yo pienso que eso es lo que debemos hacer ahora, se exalta la voluntad propia, se exalta lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que es, porque eso es el pecado. El pecado es simplemente la exaltación de la voluntad mía sobre la voluntad de Dios, donde yo hago lo que a mí me parece. Entonces, esa tipo de doctrina no va a darle victoria a nadie sobre el yo. La voluntad debe ser sometida, el cuerpo debe ser entregado. Y hemos de seguir a Cristo por donde Él quiera que nos guíe para servirle. Somos siervos. Entonces, la actitud de siervo nos muestra la unión del yugo. El yugo es un instrumento de servidumbre. Entonces, cuando nos unimos a Cristo Jesús,
Nos unimos ahora para ser como Él, mansos y humildes de corazón y llegar a ser siervos, que es el resultado de la ley del amor. El principio de la ley de Dios es el amor. Y el amor, dice el apóstol Pablo, no busca lo suyo. Entonces, el amor naturalmente nos lleva a servir, que es el principio de la ley de Dios, el poner a los otros primero. O sea, en los 124,000 esto se ha perfeccionado. Ellos son declarados que viven por la ley del amor, una sumisión total a la voluntad de Dios porque lo aman y una entrega total a servir a otros, que es el cumplimiento de la ley de Dios. El verdadero cumplimiento de la ley de Dios es el principio del amor. Sin aquel principio no podemos obedecer la ley de Dios. Hemos de estar dominados por el principio del amor para poder obedecer a Dios. Si no, el corazón eventualmente se revela, porque el corazón sabe, uno sabe, la persona sabe que vive en hipocresía. Entonces, en vez de someterse, se somete a su propia voluntad, a sus propios deseos. Llega a ser esclavo del pecado nuevamente y ahora sigue los deseos de su propia carne. Se excusa. Viva su ley en nuestro corazón y a través del amor, entonces ahora el principio más alto llega a expresarse en el servicio, en la obediencia a Dios. A Dios se manifiesta en obediencia, al ser humano se manifiesta en servicio al ser humano. Vivir una vida de servicio hacia los demás, el llegar a ser humildes, mansos de corazón, buscar el carácter de Cristo y ellos lo tienen. En esa frase, siguen a Cristo donde quiera que van, muestra que han llegado a ser como Él. Tienen su imagen. Y eso también es reforzado en el versículo 1, donde dice que llevan el sello de Dios sobre sus frentes. Han sido sellados. Esto ocurre antes de la segunda venida de Cristo. La hermana White es clara. Dice que nadie va a recibir el sello sobre sus frentes que tenga algún pecado acariciado, que no ha sido confesado y abandonado. Entonces la receta que muchos pastores están dando es la receta esencial para no ser sellados. Sigue el consejo de ellos y no vas a ser sellado. Eso es lo que dice el espíritu de profecía, eso no es lo que dice un pastor. Eso es lo que dice Dios a través de su profeta, que el pueblo de Dios ha de poner guerra hacia el pecado. Hemos de confrontarlo cara a cara y con el poder de Cristo viviendo en nosotros, el poder de su amor, Dios nos otorga la victoria sobre todo deseo, sobre toda debilidad, sobre toda falta. El Señor desea que su pueblo tenga la victoria, pero no en nosotros. Hemos de seguir al Cordero donde quiera que va. Ese es el secreto. Cuando el Señor nos guíe, ahí hemos de seguir al Cordero. Los 144,000 han obtenido la victoria sobre sí mismos. La victoria de servirse a sí mismos, que es el egoísmo, la ley del egoísmo, que es la ley del pecado. El buscar lo que a mí me gusta. La ley de Satanás dice, haz como a ti te complace. Busca el placer tuyo. Haz lo que tú deseas. Esa es la ley del pecado. La ley de Cristo demanda la negación propia, porque el amor no se complace a sí mismo, no busca lo suyo. Entonces es la negación propia. El amor no dice, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. No, el amor dice, yo voy a hacer lo que Dios me pide, porque la primera tabla de la ley dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda tabla de la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no puedo vivir en complacencia propia, dedicar mi vida para, para obedecer a Dios, honrarle, amarle y servir a mi prójimo, al que está al lado mío, hacerlo feliz, buscar su bienestar. Ese es el cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo claramente dice que el amor no hace daño a su prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley en Romanos capítulo 13. El amor es el cumplimiento de la ley, hermano. Dios
no desea que tengamos una experiencia de obediencia en la cual andamos marcando por un principio más alto, que es el principio del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dice, también dice que hemos de amar a nuestros enemigos y luego nos dice que esa es la manera que Dios actúa y manifiesta su amor. Y luego nos dice que hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfección es vivir por el principio del amor que nos lleva a perfecta obediencia, sin darnos cuenta que estamos cumpliendo la ley. Esa es la manera que Cristo cumplió la ley. Nosotros no vemos a Jesús ah, demarcando su obediencia, pero tenemos a un Jesús totalmente perfecto. Nunca desobedeció. Él no anda mostrando su justicia, pero vive una vida de total perfección ante su Padre. ¿Y es por qué? Porque él vive por el principio del amor, que es la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley. Nosotros desobedecemos la ley porque somos egoístas. Queremos complacernos a nosotros mismos, hacer nuestra propia voluntad, buscar nuestros propios caminos. Entonces, cuando la ley contradice lo que nosotros deseamos, siempre buscamos nuestro deseo, pero lo solapamos con una excusa de justicia. Y ahora, tristemente, ya no es solapado, ahora se excusa el pecado nomás. El argumento de que podemos seguir pecando hasta que Cristo venga, entonces yo puedo seguir cometiendo adulterio hasta que Cristo venga, yo puedo seguir mirando pornografía hasta que Cristo venga, yo puedo seguirle pegando a mi esposa, a mi esposa hasta que Cristo venga. Yo puedo seguir abusando mentiroso hasta que Cristo venga, usurero, orgulloso hasta que Cristo venga, porque eso es el argumento. Se usan ejemplos que pareciesen inocuos. Yo puedo mirar un partido de fútbol hasta que Cristo venga, si eso no importa. Pero el principio del pecado es exactamente el mismo. El pecado es pecado porque es pecado. Entonces hay que llevarlo y hacer preguntas. Bueno, pastor, entonces um, a mí me gustaría tener otra esposa. Si yo tengo otra esposa, entonces yo puedo seguir teniendo aquella esposa hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga me da la victoria sobre el adulterio. Entonces ya no se puede borrar a nadie en la iglesia, no se puede sacar a nadie porque el pecado es excusado. No hay pecado, porque si Dios me acepta con mis acciones, Dios entonces ha condonado el pecado. Por lo tanto, ya no hay pecado, que es el verdadero corazón de la enseñanza satánica. Complácete a ti mismo, haz lo que tú quieras. Si al final Dios te acepta igual. Que es el principio opuesto a lo que viven los 144,000. Ellos viven una vida de absoluta negación propia. Son siervos. Al ser humano no le gusta ser siervo. El ser humano desea complacerse a sí mismo, hacer su voluntad, ser su propio jefe, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Somos orgullosos, altaneros, independientes, pero los 144,000 nos muestran cuál es la victoria. La victoria es la entrega absoluta para vivir una vida de amor hacia Cristo, que es una entrega total a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en la manera más clara en sus 10 mandamientos. Esa es la definición del pecado en la Biblia. Todo aquello que yo viva que se encuentra a la letra y al principio de la ley es violación de la ley. Y eso me lleva a estar, ¿cómo se llama? A ser condenado. Y Cristo vino para librarnos del pecado, no para darnos autorización de seguir viviendo en pecado. Muy bien. Entonces, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, la redención, el apóstol Pablo la define en el libro de Efesios como el perdón de nuestros pecados. Dice el capítulo 1,
versículo 7 de Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces ahí se encuentra lo que es redención, es el perdón de nuestros pecados. La redención es un concepto del Antiguo Testamento. Cuando alguien caía en esclavitud, cuando alguien se hacía tan pobre que no podía pagar sus deudas y no podía satisfacer sus necesidades, podía entonces venderse como siervo a alguien que tuviese la capacidad de sostenerlo o ah, al que, ¿cómo se llama? Él le debía. Y permanecía como siervo hasta el año del jubileo o hasta que alguien lo redimiese. Y la redención era el pago de sus deudas. El precio que debía ¿cómo se llama? Al que le había prestado el dinero o al que él se había vendido. Entonces, el que podía hacer la redención era un pariente cercano. Él tenía que pagar el precio. Entonces, Cristo Jesús llegó a ser pariente cercano nuestro, llegó a ser nuestro hermano. Y Él entonces pagó el precio de nuestra deuda, que es nuestra muerte, y la pagó a través de su sangre. Y el resultado de aquella redención es que nosotros entonces somos perdonados, somos limpios de la culpa del pecado. Entonces, Apocalipsis 14 nos muestra que los 144,000 han experimentado personalmente la acción vivificadora de la gracia de Dios, que sus pecados han sido perdonados. Y cuando Dios nos limpia de pecado, nos perdona de pecado, nos limpia de pecado. Entonces ellos son depositarios de la gracia. Ese es el fundamento de la experiencia que ellos poseen. Su experiencia no está basada en seguridad propia, está basada en la realidad de la redención, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la victoria que ellos han tenido es una victoria que proviene de una experiencia que han obtenido a través de la redención. La redención provee todo lo necesario a través de la gracia de Dios para que el ser humano sea restablecido en una relación con Dios. Y los 144,000 experimentan aquello. Viven en sus vidas la redención. Entonces, no es que ellos nunca han pecado, es que ellos han sido librados del pecado. La gracia de Dios primero los perdonó, los justificó. Ellos dejaron de confiarse en sí mismos y confían en Cristo Jesús, como Noé, la experiencia de Noé, que descubrió gracia en los ojos de Dios y que el descubrimiento de aquella gracia lo llevó a recibir la justicia de Cristo y él fue declarado justo y perfecto en todos sus caminos. Esa es la justificación y eso lo llevó a Noé a caminar con Dios. Es la misma experiencia de los 144,000. Caminaron con Dios, siguen al Cordero donde quiera que van. No viven su propia voluntad. Y vemos a Noé que en su experiencia, él es perfectamente obediente, tiene una fe que lo lleva a la obediencia. Entonces, esta es la experiencia de los 144,000, pero la experiencia es el resultado de ser los depositarios de la experiencia de la redención. La gracia divina se ha manifestado en la justificación y en la santificación, que es justicia por fe. Dios les ha otorgado el carácter de Dios. Muy bien, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es interesante que son primicias a pesar de que ellos son el último grupo del pueblo de Dios. Son primicias porque ellos van a vivir durante la cosecha. Ahora, hay otras primicias. Se nos dice que los que resucitaron con Cristo fueron llevados al cielo como primicias, como primeros frutos. Pero ellos no son parte de los 144,000, ellos son muestra
de la victoria que la cruz otorgó para el ser humano. Los 144,000 son las últimas primicias que van a ser cosechadas durante la gran cosecha. Y ellos son lo que la gran victoria, el carácter de Cristo total, no uno o dos, sino que 144,000, ya sean simbólicos o literales. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. Entonces ellos le van a pertenecer de una manera especial, le pertenecen a Dios y para el Cordero, por eso son mencionados. Son como una escolta para Cristo. Van a ir donde quiera que Él va, lo van a seguir a través de las edades. Como primicias van a ser mostrados al universo como los que obtuvieron la victoria y lo que la gracia de Dios pudo llevar a cabo en la raza humana. Ahora, lo hemos dicho antes, es bueno explicarlo, de que Dios obra con el ser humano de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. El plan de la redención es hablada en palabras de una cosecha. Y aquí en Apocalipsis capítulo 14 se nos muestra, al final, luego de mostrar el mensaje a los 3 ángeles, viene la cosecha del mundo. Entonces la cosecha es cuando el fruto ha madurado. Llega un punto en el que el fruto ha madurado y se muestra los 2 frutos, la cosecha de los justos y la cosecha de los impíos. En ambos casos el fruto maduró. Entonces el plan de la redención comienza desde la base en la cual no hay nada. Dios se relaciona con el ser humano de acuerdo a dónde nos encontramos en el proceso del plan de la redención, desde su inserción en la caída del ser humano hasta la venida de Cristo Jesús. Hay un proceso en el cual el plan de la redención avanzó paso a paso a la raza humana, desde la caída hasta la restauración. Y Dios se relaciona con la raza humana de acuerdo a dónde se encuentra en aquel proceso. Las facilidades, las verdades que revela, las expectaciones que se ponen sobre aquello, lo que Dios otorga, la gracia que se otorga, todo aquello es de acuerdo a dónde va la raza humana, donde nos encontramos en el proceso del desarrollo de la cosecha. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces eso nos muestra que este grupo es formado durante el juicio investigador, el juicio de los vivos. Dice que pasaron por un proceso en el cual fueron investigados, porque dice que no fue, en sus bocas no fue hallada. Entonces se buscó, se investigó su vida y no se encontró mentira alguna. No hay, y aquí ¿cómo se llama el concepto de mentira? Es que ellos no vivieron una vida doble, que no profesaron algo que no vivieron. Porque eso es lo que busca el juicio. Lo que busca el juicio es quién vive la vida. Si es el yo pareciéndose ser cristiano, porque a veces el yo puede enmascararse tan perfectamente como cristiano que es imposible distinguirlo de un cristiano. El ojo humano no puede. Entonces el juicio lo va a hacer porque el juicio investiga todo. Pues investiga los pensamientos, las emociones, investiga las intenciones, los deseos del corazón, investiga todas las obras, la vida entera. Y el juicio claramente va a determinar si aquella persona vivió una mentira o vivió la verdad. En el caso de los 144,000, ellos pasan vivos por el juicio. Entonces ellos son parte del juicio de los vivos. Que se lleva a cabo durante el tiempo de la ley dominical. ¿Por qué? Claro, porque es la ley dominical que va a hacer que los vivos muestren su verdadero carácter.
La ley dominical es lo que va a probar al pueblo de Dios y va a hacer que tome una decisión, ya sea de parte de Dios o de parte de los hombres, que se sometan totalmente a la voluntad de Dios o a la voluntad de los hombres. Entonces, los 144,000, que es el grupo que permanece vivo, que transcurrió de aquella época, los restos mueren, ellos pasan vivos por el juicio y son hallados perfectos. ¿Por qué son hallados perfectos? Porque ellos están totalmente cubiertos por la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo se ha madurado en ellos. Están totalmente escondidos en Jesús, totalmente. Entonces, cuando comparecen ante el juicio ve a Cristo, no los ve a ellos. Entonces, no es hallado nada. ¿De qué, cómo se llama? Culparlo. Qué bonita declaración. Esto es una declaración maravillosa que nosotros podemos tener plena confianza ante Dios y ante el juicio. Si estamos en Cristo Jesús, si su justicia nos cubre y la justicia de Cristo ha llegado a ser el manto de nuestra vida, que no tan solo nos cubre, sino que es algo que se ve, es una justicia que se vive, es una justicia que se lleva con nosotros, cuando confrontemos el juicio, entonces el juicio nos exonera, porque es Cristo el que ha vivido en nosotros y Él es nuestra esperanza de gloria. Y la vida refleja aquella realidad. No se vive una mentira, no se vive una vida doble, se vive una vida en la cual Cristo es exaltado. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha. Eso muestra la, la, el objetivo final del plan de la redención, de que el pueblo de Dios comparezca sin mancha ante Él. Ahora, aquellos que han muerto en Cristo Jesús tienen esa realidad, pero vivir esa realidad en vida como los 144,000 y aquellos que perezcan, aquellos que sean perseguidos, es otra realidad maravillosa, que van a ser sin mancha en vida, viviendo con Dios. En el momento más difícil de la historia de este mundo, cuando el mundo entero va a estar en contra del pueblo de Dios, este pueblo va a ser sin manchas. No se va a hallar en ellos nada de qué culparlos. Es una experiencia genial. Y cuando termine el juicio, entonces todo aquello que fue marcado en el libro de la vida como en contra de la voluntad de Dios, pero ha sido cubierto por la sangre de Cristo, es erradicado, es sacado totalmente. Entonces, al fin del juicio, queda literalmente un pueblo sin mancha. Somos sin mancha por la justicia de Cristo, pero cuando se acabe el juicio, quedamos con un récord sin mancha, porque no hay mancha alguna en aquel récord. Es totalmente erradicado la memoria de nuestras caídas, que estaba aún grabado en el libro de la vida. Entonces son un pueblo sin mancha. Cuando Satanás luego viene a tentarlos durante el periodo de la angustia de Jacob, a tratar de desanimarlos para que suelten su mano de Jesús. Y la angustia es si es que ellos tienen pecados que no han abandonado, pecados que no han confesado. La hermana Guay dice que a su memoria no viene nada. Ellos saben que han pecado, pero no pueden recordarse. ¿Por qué? Porque incluso la memoria es limpia de las caídas. Porque hemos sido dejados sin mancha cuando se acaba la gracia y se termina el juicio. No hay mancha alguna en la vida de estos, ya sea en el libro de la vida como en nuestras propias memorias. Hemos sido limpios totalmente. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo pienso que el privilegio grande, el privilegio que Dios nos da a nosotros de vivir en esta generación, de ser adventistas del séptimo día, de tener las verdades avanzadas que Dios nos ha otorgado como pueblo. Es un privilegio maravilloso que nosotros debiésemos tomar y sacar todas las oportunidades que Dios nos ha otorgado a través de este privilegio.
y permitir que la gracia de Dios nos transforme en todo, cooperar con Dios, subyugándonos a su voluntad, arrepintiendo de nuestros pecados, abandonándolos, obteniendo la victoria de Cristo sobre aquellas cosas que nos separan de Cristo. Porque en el corazón de cada adventista debiese latir el deseo de ser como Jesús. Debiera ser el sueño más grande, el ser como Cristo. Debiéramos soñar de eso, hablar de aquello. No debiéramos permitir que nada se interponga entre nosotros y la voluntad de Dios de hacernos como su Hijo. Él desea prepararnos para poder sellarnos. Entonces, no debiese, ¿cómo se llama?, ser algo como, ¡ay, tan difícil! No, debiese ser el privilegio más grande. Dios está invitando a su pueblo a ser como Jesús. Hemos llegado a la hora de la maduración del fruto. Entonces, debiésemos invertir todo, como dice el apóstol Pablo, hemos de obrar nuestra salvación con temor y temblor. Dice la hermana White, de que debiésemos invertirnos en la salvación, en el proceso de salvación, con todas nuestras energías, como que dependiese de nosotros nuestra salvación. Entonces debe haber una entrega que se compara a la entrega de Cristo para salvarnos. De la misma manera debiésemos entregarnos nosotros para cooperar con nuestro Salvador en el proceso de la victoria que Él desea otorgarnos. Y no excusar nada. No excusar. Si a mí me gusta el fútbol, no debo excusarlo. Si yo hasta este momento he caído en el asunto de mirar fútbol en el sábado, no debiésemos excusarlo, porque ahora bueno es bueno, no. Si me gusta el café, si me gusta, esos son pecados pequeños, podríamos hacerlo ahí. Si soy orgulloso, altanero, si soy, como se llama, envidioso, hay pecados profundísimos, no hay que excusarlos, hay que cooperar con Cristo y unirse a Él para que Cristo nos dé la victoria. No importa cuán doloroso, no importa lo que haya que sacar de la vida, hay que sacarlo, hermanos. Permitir que Cristo Jesús a la obra, pero Cristo no puede hacer aquella obra sin mi cooperación. La santificación, así como la justificación, se lleva a cabo a través de la unión de lo divino con lo humano, en lo cual lo humano coopera en lo que es posible para nosotros y Dios hace lo que es imposible para nosotros. En esa unión ha de encontrarse la victoria, hermanos. Y Dios desea darnos victoria, Dios desea que seamos un pueblo victorioso. No hemos de excusar lo malo, hemos de confrontarlo en nuestras vidas y vencerlo, gracias a la gracia de Cristo Jesús, que ahora Él nos ha dado todo el poder, nos da su espíritu, nos da su propia presencia, nos promete que Él va a poner enemistad en el corazón contra el pecado. Entonces no hay excusa, hay que entregarse para tener el privilegio. Si llegamos a ser parte de los 144,000, ¡qué gozo! O si el Señor nos permite morir como mártires, hemos de tener la misma experiencia, una experiencia de absoluta lealtad a Cristo Jesús, absoluta lealtad de amarle con todo nuestro corazón, entregarle todo lo que somos, para que su carácter sea reproducido en nosotros. Tengamos la hermosura de Jesús. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? No hay preguntas. Muy bien. Entonces oramos y terminamos. Oremos. Querido amado Dios, agradecidos de corazón estamos por tu palabra. Qué linda es, Señor. Qué maravilloso es tu palabra en contraste con las teorías de nuestras propias teorías, Señor. Gracias por darnos la esperanza maravillosa que podemos nosotros pasar a través del juicio de los vivos, con plena confianza de que si Cristo es al quien seguimos, si hemos sometido nuestra voluntad, si nos hemos unido totalmente a Cristo, que tú, Padre, nos tendrás
listos para aquel día maravilloso, cuando nuestro nombre sea llamado ante el juicio y Cristo, Señor, comparezca representándonos. Padre, queremos pedir que pongas en nuestro corazón enemistad contra lo malo. Escribe lo profundo en nuestra alma, Señor, para que odiemos el pecado y amemos la justicia. Haz que en nuestro corazón palpite un deseo, Señor, el estar tan unidos a Cristo, que podamos, Señor, ser como Él en todo sentido de la palabra. Padre, queremos pedir en el nombre de Jesús que nos des tu paz, nos llenes de tu gozo, nos des la fe de Jesús y que nos hagas totalmente obedientes, que escribas el amor tuyo en nuestros corazones y que por amor, Señor, podamos vivir aquella ley maravillosa. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos ser luces en el medio de la oscuridad. Lo pedimos por Amén. Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Gracias, pastor. pastor. Gracias, pastor. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Gracias. Dios bendiga. Gracias. Chao, chao. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias. Gracias, hermano. Chao, chao, hermanos. Un abrazo para todos. Tengan un buen día.